Una función es cualquier relación entre dos variables, como el espacio y el tiempo, el espacio que recorres en un tiempo determinado, o en general entre dos variables llamadas x e y, de forma que cada valor de una de ellas, la que se conoce como variable independiente, normalmente representada por la x, o en física y química por el tiempo, le corresponde un valor único de la otra variable, la variable dependiente, que puede ser la y en matemáticas o el espacio recorrido en física y química. Estas funciones se pueden expresar mediante una fórmula o ecuación, como la ecuación del espacio, x igual a x sub 0 más v por t, o cualquier otra expresión matemática como y igual a 3x más 2, o si estamos hablando de lo que pagas al comprarte unos pantalones, pues sería lo que pagas es igual al precio de cada pantalón por el número de pantalones. También se pueden representar numéricamente en una tabla donde se indica la variable dependiente junto al valor de la variable independiente que le corresponde, como veis en el ejemplo con los litros de gasolina y lo que pagamos según esos litros que elegimos. Y por último se puede representar gráficamente en unos ejes de coordenadas, de forma que vamos representando cada punto obtenido en la tabla o a partir de la ecuación, y al unir todos esos puntos, la curva que obtenemos es la gráfica de la función. El dominio de una función es el conjunto de valores para la variable independiente, para x, para los cuales se puede calcular y, es decir, tiene un valor que existe, un valor numérico real. Por ejemplo, en la gráfica de la izquierda vemos que x puede tomar valores desde menos 4 hasta 4 y a cada uno de esos valores le corresponde un valor en la y. Ese sería el dominio, el conjunto de números incluidos entre menos 4 y 4. Por otro lado, el recorrido o imagen es el conjunto de valores de la y, de la variable dependiente, que se corresponden con algún valor del dominio, es decir, algún valor de los de la variable independiente, de la x. En la gráfica, si os fijáis, la y toma valores entre menos 3 y menos 4 y más 4, perdón. Por otro lado, una función es continua si su gráfica no tiene ningún salto. Se puede trazar sin necesidad de levantar el lápiz del papel. En la gráfica de la derecha veis que no es continua, hay un salto, por lo tanto es una discontinuidad, es una función discontinua. En este caso la discontinuidad está en el punto x igual a menos 3 y x igual a 2. Otras características de las funciones son los puntos de corte con los ejes cartesianos, es decir, el punto donde corta a los ejes de coordenadas. Habrá un sitio por donde corte al eje y, el eje de ordenadas, que ocurre cuando se le da a la x el valor 0, y habrá puntos de corte con el eje de la x, el eje de abscisas, cuando se le dé a la y el valor de 0. Por otro lado, hay funciones crecientes y decrecientes, o con una parte creciente y otra decreciente. La función es decreciente en unos determinados valores cuando al aumentar el valor de x también aumenta el valor de y. Va subiendo todo. Mientras que una función es decreciente en un intervalo cuando al aumentar el valor de x disminuye el valor de y. Es decir, va bajando como se puede apreciar en la imagen de la derecha. Por otro lado, una función es constante si al aumentar el valor de x, el valor de y no cambia, se mantiene igual. En el punto en que pasa una función decreciente a decreciente, tenemos un máximo relativo. Es decir, los puntos de alrededor son menores
el valor de la y es menor que en ese punto. Si es el más alto de toda la gráfica, de toda la función, entonces tendremos un máximo absoluto. Del mismo modo hay un mínimo relativo, es decir, el punto justo donde la función pasa de ser decreciente a creciente. Es decir, el valor más bajo de la y en un intervalo determinado. Los valores anterior y posterior son más grandes. Si es el punto más bajo de toda la gráfica, tendremos un mínimo absoluto en lugar de relativo. Una de las funciones que más se representa son las rectas. Se suele representar mediante la expresión y igual a mx más n, donde y es la variable dependiente, m es un número cualquiera, constante, que nos indica la pendiente de la recta y mide su inclinación. Si es positiva, será creciente y si es negativa, será decreciente. La n también es un número real que nos va a indicar el punto de corte con el eje de ordenadas, el eje de la y, tal como se puede apreciar en la imagen de la derecha.